¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio que hemos llamado Especiales Valor Total. Y bueno, el día de hoy hemos escogido el tema Libro Norma Mexicana de Servicios de Evaluación, de los autores Alfredo Trujillo Betanzos y Rodrigo Peña Porchas. Agradecemos también la presencia de nuestros panelistas, a los cuales comenzaré a presentar en orden alfabético y daré una pequeña semblanza. Bueno, pues en primer lugar, agradecemos al maestro en evaluación, al arquitecto Luis Gerardo Ángeles Herrera, quien actualmente es el diputado local del 5º Distrito del municipio de Querétaro. Además de ser maestro en evaluación, se ha destacado por 3 leyes en los últimos años: la ley que regula a los agentes inmobiliarios en el estado de Querétaro, la ley de peritación valuatoria del estado de Querétaro y la modificación al artículo 8 de la ley del notariado del estado de Querétaro, mediante el cual se extingue la figura de notario público adscrito. Bienvenido, diputado, y bueno, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. En segundo lugar, damos la bienvenida también al maestro en evaluación de bienes, al ingeniero Gerardo Ángeles Rocha. Él es perito de gobierno del estado y actualmente presidente del Consejo de Evaluadores del Estado de Querétaro. Ha sido perito por 40 años del Tribunal de Bancos, ha ejercido también como desarrollador inmobiliario y bueno, pues bienvenido, ingeniero Gerardo, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. En tercer lugar, queremos dar la bienvenida al maestro José Luis Alcántara Obregón, del cual voy a resumir un poco su perfil. Él es ingeniero civil y maestro en ingeniería, es licenciado en Derecho, cuenta con la especialidad y la maestría en Derecho, licenciado en Economía, maestro en Educación, maestro en Gestión Pública. Tiene 2 especialidades por la Universidad de Jaén en España y es conferencista a nivel nacional e internacional. Además, tiene una larga carrera en el servicio público, ha sido director de catastro del municipio de Querétaro y actualmente es director de catastro del Estado en el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. A continuación, damos la bienvenida a uno de los autores del libro, al maestro Rodrigo Peña Porchas. Él es ingeniero civil, tiene la especialidad de evaluación agropecuaria y de negocios en marcha, es maestro en evaluación inmobiliaria e industrial, actualmente cursa el doctorado en la Universidad Autónoma de Baja California en evaluación. Fue presidente del Colegio de Evaluadores Profesionales de Sonora, es expresidente de la FECOBAL en el periodo 2018 y 2019, donde se distinguió por ser un presidente viajero. Recibió el premio Evaluador del año 2019 por parte del grupo En Concreto y bueno, pues su amor y pasión por la evaluación lo llevó a recibir el grado de doctor honoris causa en Viena, en la sede de las Naciones Unidas. Bienvenido, maestro Rodrigo. Y finalmente damos la bienvenida al licenciado Eric Hernández. Él es licenciado en Derecho, cuenta con la especialidad en Derecho Privado, maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, es el director y fundador de Nante Abogados Empresariales. Entre sus historias de éxito, bueno, lograron registrar una marca del grupo Coca-Cola después de varias negativas del INPI a otros despachos. Y bueno, esto lo ha llevado a ganar buena fama a nivel bajío en la ciudad de Querétaro y alrededores. También han decidido trabajar bajo el negocio de franquicias, de tal manera que ustedes pueden encontrar oficinas de Nante, por ejemplo, en la ciudad de León, Guanajuato, y bueno, pues se ha vuelto un referente a nivel regional en el tema de abogados empresariales. Bienvenido al licenciado Eric. Y bueno, pues finalmente comentar, hemos preparado este panel con 2 preguntas para cada quien, más un cierre, de tal manera que una persona, un estudiante que decida ver este programa de 1 hora, al cabo de 1 hora tenga claro, pues, qué es una norma oficial mexicana, qué es una norma mexicana, cómo aplica, etcétera, cuáles son los antecedentes, algún marco también conceptual sobre la jerarquía del derecho. Precisamente por eso vamos a comenzar las preguntas con el licenciado Eric Hernández. Bueno, pues ahora queremos pedirle al maestro Eric Hernández que nos platique acerca de los sentidos del derecho como facultad, como ciencia, como ideal o como norma. ¿Cuál es la jerarquía normativa del derecho en México? Adelante, licenciado. Muchas gracias, Francisco. Pues bueno, comentarles que en principio el derecho siempre pretende regular la vida del hombre en sociedad. Y hago énfasis en esta parte de que pretende, porque primero sucede en el derecho regular y crear el marco normativo con el que se va a actualizar y se va a entrar en una legalidad. Y esta parte es importante porque el derecho, como un ideal, está pensando en la justicia o en evitar la injusticia. Sin embargo, lo que sí podemos garantizar es la certeza jurídica que da la legalidad. A esto le denominamos normalmente Estado de Derecho. A la gente sabe, mediante un hipotético, qué va a suceder si hace o no hace algo, cuál será la consecuencia en el campo jurídico. Por definición, la ciencia como del derecho es la disciplina humanística que tiene por objeto el estudio, la interpretación, la integración y la sistematización de un ordenamiento jurídico para su justa aplicación.
Como lo platiqué, al final estamos hablando de un sistema de normas que busca dar certeza, dar legalidad a un procedimiento, pero enfocado en un ideal que es la justicia. Platicando muy específicamente, hablamos de la interpretación de la justicia de una manera subjetiva, la aplicación de la legalidad, de una manera objetiva. El juego de estos dos elementos es lo que nos da el ejercicio del derecho. Como tal, la jerarquía en el sistema jurídico mexicano parte del modelo tradicional de la pirámide de Kelsen. Esta pirámide implica que hay una punta que domina, que es la Constitución, la norma fundamental. ¿No se escuchan mucho los perros, güey? No, adelante. El sistema jurídico tradicional de la pirámide kelseniana parte de una pirámide que tiene en su punta la base de derechos fundamentales, que es la Constitución, y en un orden secundario y terciario se van acomodando las demás reglas, en este caso leyes federales, leyes estatales, decretos, etcétera. Sin embargo, este modelo jerárquico ha sido superado en la actualidad, ya que entran elementos internacionales, como lo son los tratados, que implican una discusión teórica si la justicia se aplica tomando en cuenta la Constitución como norma suprema y por debajo los tratados internacionales, si los tratados internacionales tienen el mismo nivel que la Constitución o si los tratados internacionales van encima de la Constitución y esta tendría que adecuarse a ellos. Esta discusión teórica, no es el motivo de hoy llevarla a un análisis profundo, sin embargo nos da pie para dos conceptos que existen actualmente en el derecho. Primero, el control difuso, es decir, que los jueces al momento de aplicar el derecho, de convertir estos supuestos hipotéticos a un caso concreto, pueden analizar precisamente si las leyes están acordes a la Constitución, a los tratados internacionales y otros elementos que van a normar esta parte, y crea el concepto del bloque de constitucionalidad. Ya no vamos a hablar nada más de una constitución como un órgano supremo, como la norma fundamental, sino como un bloque que va a contemplar efectivamente estos elementos, declaraciones de derechos humanos, conceptos como el interés superior del menor. No vamos a normar a rajatabla, como en su momento lo mencionaba los aforismos del derecho romano. La ley es la ley. Hoy la ley permite interpretación, permite aplicación, permite que no solamente se analice la ley desde un punto de vista duro, estructurado, sino permite una interpretación que contemple todos los elementos del bloque constitucional e incluso de las partes que están siendo juzgadas. En este caso, por ejemplo, menores de edad. Ok. Bueno, pues muchas gracias, licenciado. Bueno, amigos, ahora queremos pedirle al ingeniero José Luis que nos platique un poco acerca de cuál es la diferencia, entre una norma oficial mexicana, norma mexicana, pero cómo tocan los catastros, cómo afectan las certificaciones, las normas jurídicas, ¿es posible su implementación? Adelante, ingeniero José Luis. Estudian las normas técnicas en materia de evaluación masiva. Creo que seguimos las reglas, tratamos de adecuarnos. El día 30 de abril, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, aprobó la ley que homologa y armoniza los catastros y registros públicos. Esta nueva disposición que estuvo en 6 años prácticamente en la congeladora en la Cámara de Diputados, es aprobada por una gran mayoría y nos va a modificar parte de lo que hacemos todos los catastros y todos los registros públicos en el país, tratando de generar prácticas homologadas, replicar las mejores prácticas que ya hacen algunos catastros o registros públicos en diferentes partes del país y tratar de aplicarlos en todo el resto del país para llegar a tener estos registros inmobiliarios homologados, dado que la trascendencia de la riqueza inmobiliaria de México, tener los registros inmobiliarios homologados, nos va a dar fortaleza para el desarrollo y el crecimiento económico en México. Creo que fue trascendente la publicación de esta nueva norma jurídica para los catastros y los registros públicos. Atendemos la mayoría de las recomendaciones. Uno de nuestros grandes normativos en materia de calidad de los datos catastrales es obviamente el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. El INEGI es uno de nuestros grandes normativos
y seguimos estas reglas. Es decir, estamos sujetos, como la actividad valuatoria, estamos sujetos a diferentes reglas. En el caso de Querétaro, la ley de evaluación inmobiliaria le da facultades al catastro del Estado para emitir las normas técnicas que regularán la actividad de los valuadores para efectos hacendarios, los valuadores inmobiliarios que hacen avalúos para efectos hacendarios en el Estado de Querétaro. Estas normas técnicas tienen su origen en las propuestas que los propios valuadores, a través del Consejo de Evaluadores, le hacen al catastro, y con la aprobación y la publicación se vuelven norma jurídica vigente para esta actividad valuatoria. Parte de nuestros pendientes en este momento en Querétaro es establecer esta norma técnica, y que esta norma técnica se nutra de la norma mexicana de servicios de evaluación y de la norma internacional de evaluación. Realmente de ahí vamos a nutrir en la parte conceptual, en la parte toral de la norma, nos vamos a nutrir de esta norma. Y es una mejor práctica. Nosotros nada más tenemos que adoptarla y profundizar, obviamente, en los elementos ya locales, en los elementos que van a operativizar la norma técnica para los evaluadores de aquí del Estado de Querétaro. Entonces, la adopción para Querétaro es un hecho en esta actividad evaluatoria inmobiliaria para efectos hacendarios. La podemos adoptar, como lo mencionaba Rodrigo, aun cuando se trata de una norma que no tiene el carácter de obligatorio por el momento, que esto es nada más temporal, va a adquirir ese carácter en el tiempo, pero ahorita es voluntaria. Bueno, en este caso en Querétaro la vamos a hacer obligatoria para los evaluadores locales. Se va a convertir en obligatoria al establecerse en la norma técnica, que es parte del objetivo de las normas mexicanas, que no son oficiales, de las normas mexicanas, es que las adopten voluntariamente los actores, la adopten, los proveedores de servicio la adopten, y los clientes, los consumidores de los servicios también la exijan, y que llegue a ser obligatoria, porque es una buena práctica, porque es la mejor práctica a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces creo que el camino es adoptarla, el camino es ponerla en una norma obligatoria. Estamos sujetos a en nuestra actividad, y sobre todo en el caso de la evaluación hacendaria en Querétaro, pues toca uno de los elementos más sensibles, que es la hacienda pública, principalmente municipal, pero también estatal y federal. Entonces, que su trabajo sea con la calidad y con la certidumbre que nos da el adoptar la norma de los servicios de evaluación, le da fortaleza a una mejor recaudación de los impuestos de carácter inmobiliario en el Estado de Querétaro. Creo que el camino es ese: adoptar la norma, que sea la base para la generación de nuestra norma técnica. Y en Querétaro, en esta práctica evaluatoria específica, que es inmobiliaria y que es con efectos hacendarios, que ya esta norma mexicana se convierta en parte de la norma técnica aplicable de manera coercitiva, que es parte de lo que nos decía Rodrigo. O sea, una norma jurídica, una de sus características principales es la coercitividad, es decir, la facultad que tiene el Estado de hacerla cumplir al gobernado aún en contra de su voluntad. Una norma mexicana no tiene esta característica, es voluntaria, pero cuando la adoptamos y la incorporamos en una norma que sí tiene la coercitividad, la convertimos en obligatoria y mejoramos nuestra actividad. Y en el caso del catastro, pues estamos en esta construcción a través de la ley general que armoniza y homologa los catastros, y además con la participación ya muy estrecha del Instituto Mexicano del Catastro en los organismos internacionales para aportar lo que estamos haciendo en México, pero también nutrirnos de lo que se está haciendo bien en el resto del mundo y que podemos adaptar para el ejercicio de la actividad catastral en México, y generar esas mejores prácticas, traernos las mejores prácticas
y compartir lo que hemos estado haciendo bien en México a nivel catastro y a nivel registro público, que tenemos buenas prácticas en todo el país, hay buenas prácticas y hay otras cosas que tenemos que mejorar y que tenemos que cambiar. Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias, ingeniero José Luis. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? No. Sí. Bueno, no, es en la pregunta que me hagas, Paco. Ahí okay. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con el diputado Gerardo Ángeles. Bueno, pues como sabemos, el International Valuation Standards Council es una organización internacional ampliamente reconocida en el mundo académico y profesional, sin fines de lucro, que actúa como creador de estándares globales para la profesión de evaluación, los cuales son elaborados en beneficio del interés público. Muchas instituciones y países han ido adoptando sus procesos evaluatorios de tal manera que sean lo más apegados posibles al IBSC. Entonces, queremos preguntarle al diputado, ¿qué piensa usted o qué propondría sobre el tema de las horas de capacitación y adecuar pues los estándares internacionales que existen al ámbito estatal o municipal, ¿no? O sea, incluirlos en la ley, legislar? ¿Qué nos puede comentar al respecto, diputado? Adelante, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, mi estimado Paco. Antes que nada, comentar que, bueno, pues afortunadamente contamos con la valiosa colaboración aquí en Querétaro de un especialista que es el ingeniero José Luis Alcántara. Creo que ha dado un mensaje muy claro del trabajo que estamos haciendo en conjunto. Iniciaría comentándole rápidamente que una preocupación que he tenido en lo particular, yo al final siendo arquitecto y perito evaluador, la verdad es que el perfil que tengo en el Congreso del Estado, además de que he tenido la oportunidad de tener la presidencia, la acabo de dejar el viernes pasado, la presidencia del Congreso en Querétaro, y tener la Comisión de Planeación y Presupuesto, para mí ha sido fundamental la profesionalización de los gremios. Y como bien lo dijiste al inicio, Paco, estamos hablando de una ley que no existía para regular a los agentes inmobiliarios en el estado de Querétaro. Hoy van más de 3,000 registrados, imagínate, es un gremio bastante importante, bastante nutrido. Nos metimos a hacer algunas reformas a la ley del notariado, una ley muy importante. Sabemos el peso que tienen los notarios a nivel nacional en todos los estados, y la incidencia que tienen sobre las decisiones que se toman. Y por supuesto, en el tema de la evaluación no lo podía dejar, una ley que no existía y que hoy no solamente ya presentamos hace 3 años, sino que ahora hace unas semanas se publicó la reforma que hicimos a la ley. Y yéndome concretamente a la pregunta que me haces, nosotros en el artículo 14, en el inciso 13, hablamos con toda claridad de lo que es la profesionalización y las horas de capacitación. Para nosotros es fundamental y creemos que cualquier gremio sin capacitación es imposible que pueda seguir avanzando. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Queremos ser muy realistas en lo que podemos presentar nosotros de manera legal en el Congreso del Estado para que pueda surtir el efecto que estamos requiriendo para la profesionalización y la obligatoriedad de las normas que se tengan que aplicar para la evaluación, pero lo hacemos más que a nivel internacional tropicalizándolo, lo hacemos con un trabajo en conjunto con el Catastro del Estado, dándole las facultades para que ellos puedan generar las normas jurídicas técnicas, como bien lo dijo el ingeniero José Luis, que luego sean de carácter obligatorio. Lo que creo que podemos hacer y compartirte es que estoy totalmente a favor de que esas normas internacionales se analicen a través de las mesas de trabajo que hacemos con los evaluadores, con el Consejo de Evaluadores del Estado de Querétaro y con el Catastro del Estado, para poder determinar entre todos cuáles son las que se adaptan a Querétaro, tropicalizarlas y poderlas a través de una norma jurídica catastral poder llevarlas a cabo y por supuesto hacerlas de carácter obligatoria. La norma mexicana me parece muy buena porque es una plataforma para estandarizar las cosas y para ir mejorándolas. Creo que una vez que se pase ese punto, como en Querétaro, ya necesitamos una norma oficial mexicana en la que podamos de alguna forma hacer la cuestión obligatoria. Estoy convencido que no solo en el tema de la evaluación, en cualquier tema que tenga carácter jurídico o carácter de relación entre los ciudadanos y relación entre las autoridades, tiene que existir un carácter de obligatoriedad. Sin duda alguna es la manera en la que nos lleva a la profesionalización, a que suban los estándares de calidad, y si queremos seguir siendo Querétaro, poner a Querétaro como punta de lanza a nivel nacional en los catastros, en los registros públicos, creo que debemos de apuntar hacia este tipo de decisiones. Comentarte que también fue una gran noticia lo que pasó en el Congreso Federal en San Lázaro en relación con las normas jurídicas para el catastro, para los catastros del país y de registro público de la propiedad,
quiero comentarles como anécdota que hace unos días platiqué con un exdirector del Registro Público de la Propiedad, muy buen amigo, y creímos que no íbamos a vivir para verlo. Son temas que se tardan, nunca se concretan y que finalmente son una necesidad para que crezcamos y mejoramos como país. Sin duda alguna estoy convencido que el ingeniero José Luis Alcántara estará muy involucrado en estos temas porque hemos tenido la oportunidad de recorrer algunos estados platicando con otros congresos y sin duda alguna el catastro de Querétaro es punta de lanza, es de los que están más y mejor organizados y tienen unas normas jurídicas que establecen criterios mucho más claros en el punto fundamental que para nosotros es el tema de la hacienda pública, es decir, no olvidemos que en Querétaro el federatario de valor es el evaluador hacendario y bueno, tenemos que seguir generando los marcos jurídicos para que pueda seguir avanzando y profesionalizándose. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Gerardo. Bueno, pues ahora vamos con el ingeniero Gerardo Ángeles Rocha, el cual es presidente del Consejo de Evaluadores del Estado de Querétaro. Bueno, ingeniero, queremos platicar o preguntarle cómo vería usted un formato de evaluación de avalúos hacendarios basado en la norma mexicana de servicios de evaluación y alguna otra cosa nos iría a comentar también. Adelante, ingeniero. Sí, primero, Paco, como lo dijo José Luis, el catastro se rige por, ¿cómo se llama? Organismos internacionales, pero ahora con lo de la publicación de la ley de hace 3 años de peritación inmobiliaria, ya también lo facultan en esa ley a catastro para dictar las normas que crea o reglas convenientes para el mejor trabajo de los peritos inmobiliarios, ¿verdad? Le quería y volviendo a la pregunta que tú dices, como él ya lo dijo, lo norman organismos internacionales, la ley ya lo faculta y él ahorita ya lo dijo que sí, que sería muy importante que se apegara también los formatos. Yo creo que quiero entender eso, a lo que dice la norma, sí, que aunque no sea obligatoria, ¿verdad?, él nos va a obligar. Entonces, sería, yo creo que enriquecedora, porque daría más elementos, de acuerdo a lo que leí del libro del maestro Alfredo y el maestro Rodrigo, le daría mucho más elementos a la gente que está sentada en un escritorio o en una computadora para ver las características de los inmuebles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta realmente la respondió el maestro José Luis Alcántara. Entonces pienso que sí sería benéfico porque, por ejemplo, hablando de Querétaro, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros otorgaba los registros, ellos se apegaban a un formato que creo que era el era el de Bancomer, el que utilizaba y era el que nos obligaban a utilizar, ¿sí? Y ya independientemente de eso, el formato también de catastro. Entonces, esto ha ido evolucionando muchísimo y a mí el formato de Bancomer se me hacía bastante completo. Vuelvo a reiterar, en el libro lo que contemplo yo de toda la serie de cosas que debe tener ese formato, pues sí, lo vendría a enriquecer, porque pues a nivel nacional tenemos diferentes formatos. Creo que los únicos más o menos parecidos son los de los catastros, ¿sí? Ya sea que tengan en los estados peritos con registro del Ejecutivo o no, ¿sí? Pero después de esos hay un montón de formatos con lo esencial, pero algunos con más, otros con menos, no digamos los de la Sociedad Hipotecaria Nacional, ¿sí? Ok, bueno, muchas gracias, ingeniero. Pues ahora queremos regresar con el licenciado Eric Hernández para comentar un poco sobre valoración de empresas, activos intangibles, pasivos no financieros, maquinaria, equipo, derechos inmobiliarios. ¿Qué podemos comentar sobre la legalidad al respecto? Adelante, licenciado Eric. Sí, Francisco, pues bueno, comentar que ha habido grandes avances, como platicábamos desde el punto de vista del derecho. Van apareciendo situaciones nuevas que tienen que incluirse dentro de un marco normativo.
Si nos vamos a los antecedentes, cuando hablábamos del derecho romano, pues bueno, solamente se podía valorar lo que existía realmente en la naturaleza. Ahorita que tocas el tema de los intangibles, pues bueno, hay una cantidad increíble de bienes intangibles que aparecen conforme va evolucionando la sociedad, el mundo empresarial, y que tienen que entrar dentro de los procesos de evaluación. En este caso, bueno, me gustaría comentar un poquito respecto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el INPI. Como lo platicábamos anteriormente, pues tiene su relación a nivel internacional con el OMPI, a su vez, que cubre a nivel mundial esta situación. Y me gustaría platicar un poquito más en específico respecto de las marcas, que tomó gran relevancia en los últimos años, dado que se empezó a convertir en un estándar el hecho de que se sometieran a un proceso de evaluación y se incluyeran dentro de los estados financieros y todas estas cuestiones, ¿no? Por ahí me agrada mucho que la norma que estamos comentando, pues bueno, relaciona no solamente términos y definiciones que son comunes al gremio y a las operaciones, sino junto también con las normas internacionales en aspectos financieros, con las normas de información financiera, con todos estos conceptos que integran un proceso de evaluación. Hablando particularmente de las marcas, por ejemplo, el hecho de que hoy existan marcas holográficas, sonoras, olfativas, que eran conceptos pues que eran inimaginables antes, ¿no? Y que hoy son cuestiones que dan valor. Marcas como Apple, que hoy es la marca más valuada en 2021, Amazon, etcétera, etcétera, que estos intangibles se convierten en parte importante de su evaluación y en algunos casos, pues que la misma marca se convierte en el objeto más valioso. De los hechos que vamos a tener que estar integrando ahora, como comentaba en la primera intervención, pues el derecho va siempre atrás de la sociedad. Hoy tenemos los famosos NFT, los Non-Fungible Token, que vienen a integrarse también ya dentro de los intangibles que pueden estar contemplados dentro de la evaluación de una empresa. Ya no hablemos nada más de elementos que se les otorga un título, como es el título de registro de marca por parte del INPI, que nos va a dar la titularidad de esos derechos y que está regulado. Ahora tenemos con los NFT, pues un tercero, que no es una cuestión oficial, que es quien va a emitir una certificación a través del blockchain para darnos certeza sobre la adquisición de un intangible. Es un elemento que se está saliendo ya de la regulación estatal, que entra en esta misma línea de las criptomonedas y todos estos elementos que se quedan ya fuera del orden tradicional que conocemos, del orden jurídico establecido, pero que son una realidad. Para retos, pues creo que la sociedad los va planteando muy rápido. El gremio evaluador, pues a mí me sorprende el nivel de profesionalización y sobre todo la actualización que tienen. Estos temas que eran novedad hace unos años hoy son básicos y siguen evolucionando. Para efectos jurídicos, pues bueno, establecer que hay muchos elementos intangibles que son registrables, que son jurídicamente acreditables mediante instrumentos ya sean nacionales o internacionales, pero empiezan a aparecer como los NFTs, elementos que salen totalmente ya de nuestra esfera tradicional jurídica y que van a necesitar una pronta regularización, como sea una evolución de la misma norma, como sea la inclusión dentro de estándares internacionales. Hay mucho tema, hay mucha tierra nueva que conquistar y creo que es admirable que sea este gremio punta de lanza en ese sentido. Muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, ahora queremos regresar con el maestro José Luis Alcántara, director de Catastro del Estado, que nos comente un poco sobre qué posibilidades hay de incorporar la norma a los procesos catastrales, si es posible hacerlo o hay que esperar a que sea una norma oficial mexicana. Sí, adelante, ingeniero. Gracias, Paco. Mira, como les comentaba, creo que el incorporarla no tiene ningún problema y creo que ya la vamos a incorporar al expedir las normas técnicas con la participación obviamente activa del Consejo de Evaluadores y su mesa directiva, construir esa norma técnica basada en la norma mexicana de servicios de evaluación, que una parte muy importante de su aportación es la homogeneidad en el metalenguaje de los servicios de evaluación. Creo que esta aportación para que todos entendamos lo mismo de cada uno de los conceptos
es trascendente, más la aportación local, la tropicalización de la norma hasta los servicios de evaluación inmobiliaria para efectos fiscales en el Estado. La adopción es natural y es necesaria. Lo haremos en las próximas semanas, estaremos trabajando en este objetivo. Hemos estado construyendo esta norma técnica en partes a través de lineamientos. Se han ido publicando lineamientos específicos. Al sumarse van a construir la norma técnica completa. Entonces no nos estamos esperando hasta construir la norma técnica completa, sino estamos construyendo lineamientos que van abonando a la construcción de la norma técnica completa. Creo que algo que tenemos que tener en la reflexión es que parte del trabajo de los evaluadores sí es esta parte técnica, que nos apeguemos a las normas internacionales, nacionales y locales en nuestros servicios de evaluación, pero una parte trascendente es que nuestro trabajo está dependiente de normas también de carácter ético y moral. Creo que la credibilidad del evaluador es un tema que debemos de hacer énfasis, sobre todo en el aspecto de la educación, de la formación de los nuevos evaluadores. Es muy importante esta parte de las normas que tienen el carácter jurídico, pero creo que hemos avanzado mucho en la fortaleza de nuestros estudiantes en la parte técnica y en la parte del cumplimiento de las normas jurídicas. Creo que nuestro énfasis, porque la credibilidad de la actividad evaluatoria está en las normas éticas y morales. La credibilidad del evaluador, reconstruir la credibilidad del evaluador a nivel local, estatal y nacional. Que nos vean como verdaderos fedatarios, personas que lo que nosotros decimos respecto al valor de los bienes es cierto por el hecho de que lo da un profesional, pero más porque está pegado a normas éticas y morales. Creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer en la formación. Esto no es ponerlo en aunque las normas jurídicas se nutren de la ética y de la moral, pues sí, las construimos, pero no podemos poner todo lo que en una norma jurídica, no podemos poner todo lo que construya un verdadero evaluador. Y la credibilidad del evaluador está en su formación. Y todos los que somos maestros en la evaluación tenemos que construir para que los evaluadores tengan este nivel en su formación, un nivel ético y moral que permita generar esta credibilidad, reconstruirla, porque creo que en el tiempo la actividad evaluatoria, con algunos de los eventos que se dieron en el pasado de las crisis económicas, pues golpearon nuestra credibilidad como evaluadores, y hemos hecho mucho por reconstruirla, pero lo hemos hecho desde la parte técnica, es decir, profesionalizarnos, siendo cada vez más competentes en aspectos académicos y técnicos. Y creo que nuestro punto que tenemos que repensar y volver a tomar en cuenta en la formación de los nuevos evaluadores, en las actividades gremiales, es poner énfasis en que nuestra credibilidad ante la sociedad está en nuestro desempeño en aspectos de normas éticas y morales. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ahora queremos preguntarle al diputado Gerardo Ángeles. Como lo comenté al principio, él hace unos aproximadamente 3 años lanzó la ley que regula a los agentes inmobiliarios. Este no es un movimiento de exclusivo de México, también existe en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, la profesionalización del agente inmobiliario, que tiene como fin sacar estas personas que se quedan sin trabajo y entran a vender casas 2-3 meses, luego consiguen trabajo, salen, etcétera, ¿no? Entonces, así como le entró al tema de la ley que regula a los agentes inmobiliarios, por ejemplo, la norma mexicana de servicios de evaluación dice claramente que no es una norma para certificar profesionales
profesionales, ¿no? El mismo nombre lo dice, servicios, ¿no? Así como en los ISOs hay ISOs que te certifican el proceso o el producto, la norma mexicana lo dice claramente, no es para regular. Entonces, sobre eso pongo sobre la mesa, hay una certificación, por ejemplo, el Evaluador Panamericano, ¿no? De los que estamos aquí, me parece que el único que lo tiene es el maestro Rodrigo Peña, también el maestro Alfredo Trujillo. Entonces, habría la posibilidad de buscar, así como se hizo con la ley de agentes, la profesionalización o la certificación de los evaluadores, más allá de la norma, sino como buscar una certificación. Por ejemplo, podría ser esa, ¿no? El evaluador panamericano, o una a nivel nacional, pero buscar, así como se reguló y a los agentes se le da como una certificación de los evaluadores, en el sentido, pues sí, para garantizar, pues la norma dice claramente, ¿no? Esta norma no regula ni certifica profesionales, ¿no? Servicios, ¿no? ¿Usted qué piensa de eso, diputado? Adelante. Sí, muchas gracias, Paco. Sí, por supuesto que sí. Mira, aclarar que las reformas de ley que hemos presentado, la iniciativa original más la segunda reforma, es exclusivamente para evaluadores hacendarios, los que hacen avalos hacendarios en Querétaro. Por supuesto que sí hay la intención de poder trabajar y participar en una ley de evaluación, pero evaluación general, es decir, que no involucre solamente a los evaluadores hacendarios, porque al final del día, como bien tú dices, también en el tema de la evaluación tenemos un gran problema en el que, bueno, pues mucha gente, así como había agentes inmobiliarios que eran por ahí pues un contador que se quedó sin chamba y terminó vendiendo casas, que lo hacía de una manera, pues digamos, pues como se le iba ocurriendo, generaba un contrato que sacaba de internet y al final eso terminaba representando un problema legal en una operación inmobiliaria. Lo regulamos precisamente para evitar ese tipo de cosas y que el patrimonio de las ciudadanas y los ciudadanos estuviera seguro. En el tema de evaluación es exactamente lo mismo. Por supuesto que hay la idea de poder trabajar con una iniciativa que involucre a todos aquellos evaluadores no hacendarios para que se puedan regular bajo una misma disposición y que tengan estándares mínimos de calidad. Y hablo de mínimos porque también es un reto bien importante. Cuando nosotros nos metemos a trabajar con los diferentes gremios, hay muchas opiniones encontradas. Hay las personas que les gusta capacitarse para ser mejores, pero también siendo realistas, hay gente que me dice, no, Gerardo, yo capacitaciones no le entro. Entonces, finalmente, nosotros como diputados y trabajando en un congreso, es muy complicado finalmente poder encontrar esos puntos de comunión, pero bueno, siempre he pensado que hay que mejorar a la mayoría y que finalmente teniendo el apoyo de los diferentes gremios y con mesas de trabajo donde se puedan dar las diferentes opiniones, podemos trabajar mucho mejor. Compartirte que vamos a seguir trabajando de la mano de Catastro del Estado, trabajando con ellos el tema de las normas técnicas para que se hagan de carácter obligatorio para el tema de los evaluadores hacendarios. Es fundamental para nosotros que podamos concluirlas y bueno, te insisto, poder dejar un gremio fortalecido, un gremio con una estructura muy firme, muy fuerte. Creo que en ese sentido hemos tenido muy buena repercusión por parte de los evaluadores hacendarios que finalmente siempre habían pedido un reconocimiento a través de una ley y hoy tienen ese reconocimiento del Estado, así como lo tienen los notarios, como lo tienen los agentes inmobiliarios, y creo que tenemos que seguir avanzando hacia esa profesionalización con la intención de poder ir trabajando alguna iniciativa de ley que involucre a evaluadores en general. Siempre he creído que el tema de evaluadores hacendarios es una parte, pero tenemos muchos otros tipos de evalúos y también tenemos mucha improvisación. Es un gremio que es muy sólido, pero bueno, finalmente también es una realidad que muchos arquitectos, ingenieros que van saliendo de la carrera, pues dicen, ahora me voy a dedicar a los avalúos. Y dices, bueno, ¿y qué sabes de avalúos? No, pues nada, pero es que mi primo hace avalúos. Y entonces empiezan a ofrecer sus servicios y creo que eso genera el que no sea un gremio profesionalizado, que no sea un gremio que tenga un soporte jurídico real y que al final termine muchas veces también devaluado, si se vale la expresión, como evaluador, porque al final del día pues no existe esa estructura para que se pueda trabajar con orden. Ok, bueno, muchísimas gracias, arquitecto Gerardo. Y bueno, ahora, como última pregunta de esta mesa, antes de pasar al cierre de cada uno, queremos preguntarle al ingeniero Gerardo Ángeles. Él ha sido perito del Consejo de la Judicatura del Estado de Querétaro por muchos años. ¿Usted, ingeniero, ve viable que el Consejo adopte los procesos de la norma mexicana de servicios de evaluación o
ya es suficientemente complicado. Pues sabemos que la coordinación de peritos actuarios y todo lo que involucra las demandas, las diligencias, no es algo sencillo, ¿no? O sea, ¿usted vería viable que la coordinación o el Consejo adopte los procesos de la norma? Obviamente, si fuera norma oficial, pues ya no pueden para dónde hacerse, pero mientras sea norma mexicana, ¿usted ve viable que los adopten, o ya es suficientemente complicado el operar de la coordinación de peritos actuarios y pues todo lo que deriva en las diligencias? Sí, mira, Paco, gracias. Aquí en Querétaro, hace 28 años, apenas fue cuando se reguló un poco a los peritos de los juzgados, apenas, porque cualquiera podía entrar a ser perito. Ahora, eso que me estás comentando de incorporar eso de los ¿cómo se llama? De la norma, creo que ahora eso es función del mismo Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué? Porque también hasta hace pocos años nos pedían la actualización de los conocimientos y tomábamos un curso con ellos, que más bien iba por lo legal que por lo de la evaluación. Pero una de las obligaciones ahora para ser perito, y no tiene muchos años, de los juzgados, porque recordemos que en los juzgados hay peritos con nombramiento del Ejecutivo, o sea, peritos hacendarios, y muchos que no son peritos con nombramiento del Ejecutivo. Sin embargo, en estas actualizaciones que nos han pedido cada 2 años, ahí ellos pueden pedir también que para podernos volver a renovar nuestro registro, que en nuestra capacitación, aparte de la maestría, porque ya es un requisito también tener una maestría para ser perito de los juzgados, o del Tribunal Superior de Justicia, más bien dicho, que también la obligatoriedad de que también en nuestra preparación, aparte de la maestría, ya tengamos incorporada lo de la norma mexicana de servicios de evaluación, seamos peritos con nombramiento del Ejecutivo o no, porque esa es la situación. Incluso José Luis no me dejará mentir, pero hasta donde yo sé, no en todos los estados hay peritos con nombramiento del Ejecutivo, y los avalúos los hacen los catastros, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema, pero sí, yo creo que eso, porque el Código Civil o de Procedimientos Civiles, no me acuerdo, lo único que habla, por decir algo, no habla de esos requisitos, ni mucho menos, cuando mucho habla de nombrar al perito del actor, al de rebeldía, al tercero en discordia, lo de los honorarios, define un predio como urbano y José Luis me corregirá, por lo menos con 2 servicios, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero entonces vuelvo a lo mismo de tu pregunta, ya eso ya quedaría, yo creo que en la próxima actualización que se nos solicitara, ya también los que tienen registro ejecutivo y los que no lo tienen, la obligatoriedad también de que en el curso que nos den, sí también vaya todo esto, porque es más legal lo que nos ponen que lo técnico, de lo de nuestro quehacer diario. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, antes de pasar al cierre, le damos la segunda pregunta al maestro Rodrigo Peña Porchas. Él, como lo comentábamos, fue presidente de la FECOBAL en el 2018-2019. Bueno, fue antes de la pandemia, lo que le permitió viajar mucho. Fue conocido como el presidente viajero. Estuvo en Sudamérica, en varios países, en Europa, en Asia, incluso hasta allá por Oceanía, por Australia. Entonces queremos preguntarle a él qué vio. Bueno, obviamente, pues también en Reino Unido, donde está la sede del International Valuation Standard and Council. ¿Qué nos puede platicar él sobre las distintas organizaciones, instituciones, países? ¿Cuál es la permeabilidad de la norma? ¿Qué postura tienen instituciones como WABO, RICS? ¿Qué nos puede comentar al respecto, ingeniero, de lo que vio en su periodo como presidente de la FECOBAL? Claro que sí, Paco, es una muy interesante pregunta, y para iniciar a responderla me gustaría hacer una analogía precisamente enfocado a los estudiantes, que tiene que ver que estamos hablando de la norma mexicana de servicios de evaluación y que esta está pegada a estándares internacionales o a normas internacionales de evaluación. Entonces, pues, se preguntarán, ¿para qué estándares o normas internacionales? Quisiera hacer una analogía con el fútbol, por ejemplo. En el fútbol, pues hay reglas que rigen a este deporte, y que un jugador
sabe que son las mismas reglas exactamente si va a jugar en México, si va a jugar en Brasil, si va a jugar en Australia, si va a jugar en España. Las canchas tienen la misma dimensión, la portería, el manchón de penal está a la misma distancia de la portería, los tiempos, cada tiempo de 45 minutos. Es decir, son reglas exactamente igual en todo el mundo y que las puede interpretar perfectamente el jugador para poder jugar, el árbitro para poder sancionar y el público para poder entender lo que está sucediendo en la cancha. Es exactamente lo mismo en los estándares internacionales de evaluación. Es hablar el mismo idioma en materia de evaluación, de tal manera que cualquier evaluador, autoridad en el mundo pueda interpretar correctamente y perfectamente un avalúo que venga en apego a estándares internacionales de evaluación. Y esta oportunidad que tuve y compromiso y privilegio de estar presidiendo la Federación de Colegios de Evaluadores, periodo 2018-2019, pues estuvimos inmersos en este tema de los estándares internacionales, ya que desde 1984 la FECOBAL pertenece al International Evaluation Standards Council, que pues para hablar de la incorporación de las normas internacionales de evaluación a nuestra práctica evaluatoria era necesario hablar un poco de esta institución, que es el consejo que las emite, y ya Paco nos ha comentado algunas características de esta institución, que están en 103 países y que tiene alrededor de 200 organizaciones afiliadas. Y en este andar por estos países estuvimos participando en las mesas de trabajo que año con año se dan con el IBSC, en la actualización de los estándares internacionales. Ya lo comentaba muy atinadamente el licenciado Eric, el tema de los intangibles, de las marcas, además de estándares internacionales en materia inmobiliaria, también están en la agenda con los estándares internacionales en materia de evaluación del business valuation, lo que son la evaluación de negocios, de marcas, de patentes, de bienes intangibles, y que año con año se va actualizando estas estándares. Inclusive en la mesa ya está, en la agenda del IBSC, desde el año pasado, en la reunión anual, pues se incorporaron al análisis lo que es los modelos automatizados de evaluación, por sus siglas en inglés son las ABM, que son Automatic Evaluation Model. Es decir, la tecnología ya está en la mesa de los estándares internacionales de evaluación. Esto quiere decir pues que tenemos que evolucionar como evaluadores, ¿no? Tenemos que evolucionar y adoptar la tecnología como una herramienta y no pelearnos con ella. Definitivamente esto es algo muy interesante y es muy vanguardista en el IBSC. Y a través de este andar en largas charlas con evaluadores allí en nuestras fronteras, pues tanto Alfredo Trujillo como su servidor supimos de sus preocupaciones, las preocupaciones de los evaluadores y soluciones para incorporar en diferentes países los principios internacionales que rigen la evaluación. También, por supuesto, gracias a la importancia y reconocimiento que tiene la FECOBAL, pudimos participar en la elaboración de esta norma mexicana de servicios de evaluación y ver el esfuerzo de evaluadores y autoridades para que nuestro país no se quedara rezagada en el concierto internacional, porque no teníamos en nuestro quehacer diario un referente de las normas internacionales de evaluación. Así es que en estas reuniones en la Secretaría de Economía, en estas charlas y participaciones como ponentes, inclusive en diferentes foros por Europa, me tocó participar impartiendo un par de conferencias en Europa, en Eslovenia y en Rumania, y participando en los eventos del IBSC, tanto en Dubái como en Londres. Pues en esto, esto fue la génesis del razonamiento que hoy nos atrevimos a compartir con todos ustedes a través de este libro que se llama La Norma Mexicana de Servicios de Evaluación, Análisis y Visión Global. Precisamente visión global porque nos dimos a la tarea de recopilar testimoniales de cómo han sido en otros países los beneficios o cómo se ha comportado el adoptar los estándares internacionales. Tenemos testimoniales muy interesantes que precisamente mencionaste a RICS, mencionaste a WAU, y que Alexander Aronson, que es el director de normas técnicas de RICS, sucede en Londres, nos dice que los orígenes del IBSC se encuentran en el Comité de Estándares de Valoración de Activos Internacionales. Esto se formó por allá del año 81 con el objetivo de desarrollar estándares consistentes a través de las fronteras nacionales. Los miembros fundadores de esta asociación eran una serie de institutos profesionales que se ocupaban principalmente de la evaluación de bienes inmuebles. Después, en el 94, cambia su nombre por el Comité de Normas Internacionales de Evaluación, y desde finales de la década de los 90 comenzó a incluir organizaciones miembros interesadas a nivel mundial en la evaluación
y pues surge ya lo que es el IBSI. En el Reino Unido también está RICS, que fue uno de los miembros fundadores del IBSI, y las normas internacionales están incorporadas dentro del libro rojo que ellos manejan, que es una adopción, es una réplica de los estándares internacionales apegada y se actualiza año con año. La última actualización la tenemos de las normas internacionales, entró en vigor el 1 de enero de 2020. De tal manera que cualquier evaluador miembro de RICS debe cumplir con las normas internacionales de evaluación y el libro rojo. Es decir, las estándares internacionales en el Reino Unido, algo muy interesante es que el gobierno del Reino Unido ha incorporado los estándares internacionales en muchos de sus requisitos. Sin embargo, el sistema es diferente, ya que en este país las evaluaciones están reguladas por la Organización Profesional de Evaluación y no por el gobierno. Es decir, hay una autorregulación de tal manera que pues el uso de los estándares internacionales en la práctica evaluatoria pues es obligatoria de origen, ¿no? En Singapur, la secretaria de WAO, Tio Lee Kim, nos comentó que el Instituto de Evaluadores de Singapur es miembro también de la IBSI desde 2001 y ha adoptado las normas internacionales. Esto ha ayudado a los evaluadores en sus informes de evaluación cuando colaboran con sus homólogos en el extranjero para la evaluación de propiedades ubicadas fuera de este país. En Corea del Sur pues tienen sus propios estándares que no son muy diferentes a los de la IBSI y están buscando que oficialmente se reconozcan los estándares internacionales, al igual que en Dubái, en Emiratos Árabes, desde 2009 están trabajando trabajaron con este proyecto y a partir de 2015 las evaluaciones en Dubái se realizan en base a los estándares internacionales. En Rumania hay una particularidad en Europa, así como en América Latina o en Panamérica existe el OPAP. En Europa existe TEGOVA, el cual emite sus propias reglas, pero se rigen también sobre los estándares internacionales. Entonces, Rumania es la organización como es la FECOBAL, ANEVAR es la organización como es la FECOBAL en Rumania y ellos también eligieron adoptar ¿Por qué las eligieron? Porque son estándares basados en principios, ya lo mencionaba José Luis Alcántara muy atinadamente, ¿no? El tema de los estándares internacionales también fomenta las buenas prácticas, el trabajar en base a estándares de ética, que hay estándares internacionales de ética también, buscar eliminar estos conflictos de intereses y sobre todo pues dar una transparencia y certeza al usuario final. En Brasil, ya viniéndonos a América, pues también tiene sus propias normas de evaluación que las emite la Asociación Brasileña de Normas Técnicas, pero esas son desarrolladas por la sociedad civil y son también muy apegadas a estándares internacionales. En Colombia tiene sus normas técnicas sectoriales que son pues totalmente también apoyadas a estándares internacionales. En Costa Rica hicieron lo propio. La base técnica de la certificación internacional que tiene el RNA de Colombia pues es en base a la armonización de las estándares internacionales con el ISO que tienen ellos, y de esta manera se han podido adoptar los estándares internacionales como normas técnicas y por otro lado certificar estos mismos conocimientos en los evaluadores. En Panamá, también el Instituto de Evaluaciones y Peritajes de Panamá, el IVAPAN, se ha adoptado los estándares internacionales en su actuar. Paraguay igual, los acaban de adoptar en una asamblea de octubre del año pasado. Y entonces, para resumir, los beneficios de adoptar los estándares internacionales, ya lo comentaba José Luis Alcántara, es estandarizar, obviamente tropicalizar lo que se tenga que tropicalizar, y que eso está contemplado en las normas internacionales de evaluación. Cuando una situación o alguna metodología o algún proceso tenga que ser diferente por cuestiones de la normatividad local, está contemplado y se llaman desviaciones. Simplemente la norma nos indica que hay que señalar dentro de los comentarios en el avalúo que se ha dado una desviación y pues, señalar los motivos ya derivado de que la legislación o la normatividad local así lo indica. Por ejemplo, en el caso de México, en los avalúos para crédito garantizado de la vivienda, pues se rigen bajo las reglas de carácter general de Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces, esto implica que todos los evaluadores que hagamos avalúos en este sentido, pues tenemos que apegarnos a esas reglas, mientras estas no se hayan apegado a estándares internacionales. Esto es una desviación que ejemplifica lo que estoy comentando, ¿no?
En el caso de la evaluación de bienes nacionales, el INDABI, pues ya se realizó una actualización de las metodologías y estas están apegadas a estándares internacionales. Es decir, la evaluación y su actividad, volviendo a la pregunta, la evaluación sobre la actividad gremial, pues nos ha permitido recorrer diversas latitudes con muy diversas formas de pensar. Sin embargo, pues al final descubrimos que las personas, al igual que los principios de evaluación, son universales y su esencia no cambia pese a la diversidad de circunstancias que rodean a los distintos pueblos, y que al final del día lo que tenemos en nuestras manos es lo que después de la vida misma y la salud es lo más importante, el patrimonio de las personas, y que a través de estos mecanismos buscamos dar certeza en los dictámenes de valor que emitimos los evaluadores profesionales. Ok, bueno, muchísimas gracias, maestro Rodrigo. Bueno, pues ya hemos concluido las dos intervenciones de cada quien, entonces ahora le voy a pedir a todos los panelistas que pues nos vayan regalando un cierre aproximadamente de 1 minuto, algún mensaje que quieran mandar a los estudiantes de especialidad o maestría en evaluación. Pues si gusta, si podemos empezar por usted, licenciado Eric. Claro que sí, Francisco. Pues primero que nada agradecer la invitación a esta mesa y yo estaría dándoles 3 mensajes a los estudiantes, a la gente que está integrando al mundo de evaluación. Primero, invitarlos a que se formalice el registro de la propiedad industrial para todos aquellos que están entrando en la evaluación de intangibles. Es impresionante la cantidad de falta de registro que hay, de formalidad, ¿no? Entonces, aparte del ejercicio de la evaluación, pues promover la formalidad. Desde el punto de vista del derecho, hoy hay un nuevo valor también, que es el valor de la legalidad. Se ha puesto de moda el concepto del due diligence, el revisar las empresas, qué grado de cumplimiento tienen conforme a las reglas que los están normando, que los obligan a tener en orden la cuestión laboral, la cuestión contractual, la cuestión de sociedades. Eso también tiene ahora un valor y se puede considerar dentro del avalúo de un negocio. Y sobre todo, por responder a un fenómeno social actual, que es la compra de empresas que aún no son necesariamente bursátiles, que es un fenómeno que no se veía tanto en México, es más derivado de los anglosajones. Sin embargo, ahora es común, a nosotros se nos acercan muchos empresarios que nos dicen, oye, quiero comprar o me están ofreciendo comprar mi empresa. Ya el evaluarlos a través del estado financiero tradicional no es suficiente. Creo que hay muchos otros elementos que influyen y que precisamente el gremio de los evaluadores pueden responder a esta necesidad del mercado. Sobre todo siendo que tienen la bandera de profesionalizarse continuamente, de actualizarse. El derecho, como comenté, va alcanzando a la sociedad. Esta es una necesidad social y yo creo que es el profesionista idóneo el que pueda apoyar para llenar este vacío que hay actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Eric. Bueno, pues ahora le pedimos al maestro José Luis Alcántara, ¿qué mensaje le mandaría a los estudiantes de especialidad y maestría en evaluación? Adelante, ingeniero. Gracias, Paco. Pues bueno, comentarles a los alumnos, a las alumnos y alumnas de los posgrados en evaluación, que se están incorporando a una actividad que es dinámica, que es muy dinámica en el tiempo. Nos estamos adaptando, como lo mencionaba Eric, a la existencia de nuevos tipos de bienes intangibles que ahora ni siquiera están regulados por los estados formales, sino regulados por la comunidad, los blockchains, la validación de la propia comunidad. Entonces, creo que los evaluadores nos tenemos que adaptar a una nueva realidad continua, más allá de la evaluación inmobiliaria tradicional, de que ha sido el refugio de la mayoría de los evaluadores. Creo que nuestra realidad, la globalización, de que tenemos ya varias décadas de globalización, va creando la necesidad de que los evaluadores nos estemos constantemente actualizando, que estemos en nuestra formación que termina cuando concluye el posgrado. Ahí no termina nuestra formación, nuestra actividad va a generar la necesidad de conocer las normas internacionales, las mejores prácticas, el estar continuamente en contacto con estos mercados internacionales y que nos va a hacer mejores evaluadores, mejores profesionistas en nuestra actividad. Creo que ellos tienen la oportunidad de incorporarse, de adoptar las nuevas tecnologías, como ya también se mencionó en la mesa, nuevas tecnologías de información que nos van a permitir ser más eficientes,
nuestro trabajo como evaluadores, y bueno, en el ámbito catastral obviamente también ser cada vez más eficientes y cada vez más globales. Muchísimas gracias, Paco, por la oportunidad, y muchísimas gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de compartir una mesa con personas con amplios conocimientos y experiencia en esta materia. Siempre es muy enriquecedor. Gracias, Paco. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, pues ahora le queremos pedir al ingeniero Gerardo Ángeles Rocha, ¿qué mensaje le mandaría a los estudiantes de especialidad y maestría, ingeniero? Gracias, Paco. Como en alguna vez que comentamos también, y esa misma pregunta, Querétaro es un estado que su crecimiento poblacional desde por lo menos 1985 estuvo en los primeros lugares. Ahorita creo que estamos en tercer lugar de gente que llega a Querétaro. Creo que estamos también en tercer lugar de inversión inmobiliaria, pero no es suficiente la inversión inmobiliaria para la cantidad de estudiantes que salen con maestría. Entonces, el mensaje que yo les daría fue el mismo que di en aquella ocasión, en el sentido de que se van por lo inmobiliario solamente. Querétaro tiene un gran crecimiento industrial. Simplemente en la reexpresión de activos de esas del ramo industrial hay muchísimo trabajo. En el área agropecuaria también menos, pero sí el sector industrial tiene mucha demanda. Y lo que decía el licenciado Eric tiene toda la razón, buscar, por ejemplo, precisamente también para las industrias, eso de el tener la capacitación para evaluar intangibles, empresas en marcha, etcétera, pero se van por lo inmobiliario, desgraciadamente, y es lo que yo les diría. Está muy competido el trabajo aquí en Querétaro, entonces no se han enfocado más que en eso, y es lo que sería mi mensaje, que vean, sobre todo en el sector industrial hay muchísimo para ellos. Gracias, y gracias por la oportunidad por todos ustedes, por este panel tan importante. Creo que es el más importante en el que he estado, y les agradezco su presencia. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, pues ahora queremos pedirle al diputado Gerardo Ángeles Herrera que nos platique qué mensaje le mandaría a los estudiantes de especialidad y maestría en evaluación. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerte, Paco, la invitación. Para mí siempre es un gusto estar con panelistas como todos ustedes, decirles a las chavas, a los chavos que están estudiando en este momento y que bueno, están en su maestría o en especialidad, que todos los que estamos aquí siempre hemos impulsado el tema de la capacitación. Finalmente, todo el tiempo estar aprendiendo más es algo indispensable, que ojalá y en su vida profesional puedan asimilar esa información de los que ya tenemos más años en esto. Me consta por ahí, y hago el reconocimiento para el ingeniero Francisco Flores, para Paco, como le decimos de cariño, porque todo el tiempo se está capacitando. Si no está yendo él a cursos a nivel nacional o internacional, está yendo a darlos. Entonces, bueno, pues creo que es alguien que puede hablar con toda tranquilidad de lo que es la capacitación, junto con todos los panelistas. Felicitar a todos los alumnos que de entrada, pues si ya acabaron su carrera y están estudiando otro proceso más como la maestría o la especialidad, pues significa que están interesados en mejorar. Qué bueno, necesitamos apuntar a un país con mucha más educación, mucha más especialización, y bueno, creo que es un gran paso. Felicidades para todas y todos ustedes. Compartirles que cuando oigo yo de normas internacionales o oigo hablar de la norma oficial mexicana, inmediatamente pienso en profesionalización, pienso en estandarización, pienso en mejores resultados, pienso en crecimiento, pienso en un mejor país, pienso en mayor compromiso. Así que bueno, finalmente cerraría diciéndoles que siempre impulsaremos desde el Congreso del Estado, y en lo particular en lo que yo pueda, el tema de la profesionalización, por supuesto en el tema y en el gremio de la evaluación, que es uno al que quiero mucho porque tengo 25 años dedicándome a esto. Por el momento estoy detenido por la función que tengo, pero finalmente ese compromiso seguirá siempre. Muchísimas gracias y vayan adelante con el tema de la profesionalización. Muchas gracias. Y bueno, pues para cerrar, queremos preguntarle al maestro Rodrigo Peña Porchas, ¿qué mensaje le mandaría a los estudiantes de especialidad y maestría? Muchas gracias, Paco. Claro que sí. Bueno, finalmente, tomando en cuenta los comentarios vertidos en esta importante mesa de análisis,
podemos decir que la norma mexicana de servicios de evaluación es una extraordinaria aportación al desarrollo de la evaluación en México. Sin embargo, pues habrá que pensar si este es el único camino para incorporar los estándares internacionales de evaluación a nuestra práctica evaluatoria. Y lo más importante, si es el mejor sendero. A lo mejor habrá que preguntarnos cuál ha sido realmente la permeabilidad de la norma mexicana de servicios de evaluación en el mercado, cuántos evaluadores la ocupan, cuántas instituciones públicas, privadas y financieras solicitan que nuestros dictámenes vengan conforme a ella. Hoy mi estimado amigo José Luis nos ha dado una gran noticia y esperemos que esto permee y se amplifique y que pues no me queda más que reconocerle y felicitarle por siempre ser punta de lanza en materia de implementación de los procesos tecnológicos, procesos metodológicos de evaluación ahí en el catastro de Querétaro. Y pues la verdad es que es algo muy, muy significativo lo que nos acaba de informar. Pero también pues tenemos que preguntarnos cuántos evaluadores realmente han leído esta norma mexicana de servicios de evaluación. Muy importante la difusión. La FECOAL, la UPAB han hecho un trabajo muy interesante en ese sentido y que definitivamente es algo que tiene que quedar de manera permanente. Y por otra parte, pues también tenemos que cuestionarnos, ¿no? Al estar esto en un documento materialmente legislativo, ¿qué tan rápido se actualiza tomando en cuenta que la norma mexicana de servicios de evaluación es de 2015, ¿no? Y se publicó en 2016 y los estándares internacionales de evaluación se revisan cada año? Además de esto, ¿qué tan sólido es el cimiento jurídico de la norma cuando se ha abrogado la Ley Federal de Sobremetrología y Normalización, como lo comentamos al principio, para ser sustituida por una ley de infraestructura de la calidad? Finalmente, pues habrá que tomar en cuenta qué se está haciendo en otros países, como ya lo comentamos, en donde los gremios de evaluadores pues deben pugnar por disposiciones legales que no se aplican o por convencer a proveedores y consumidores de la pertinencia de los estándares internacionales, en este caso la norma mexicana, para la adopción de la misma, de manera que el mismo mercado la reconozca y la adopción sea de manera directa por parte de los gremios de evaluadores de estos estándares y por supuesto de las entidades regulatorias. En fin, son algunas preguntas que quedan para una segunda mesa de análisis, mi estimado Paco. Espero nos invites a seguir platicando de esto y otros temas del fascinante mundo de la evaluación que hoy nos hizo converger aquí en tu espacio de difusión y seguir aprendiendo de personas como lo son mis compañeros en esta ocasión, a quienes les agradezco su retroalimentación. Y finalmente un saludo a todos los estudiantes y a todos aquellos que nos acompañaron en esta mesa. Muchísimas gracias. Ok, bueno, pues a nombre de Valor Total y de un servidor, pues muchas gracias a todos por haberse tomado el tiempo, pues por haber hecho este espacio. Y bueno, pues a nuestros amigos, como saben, pues siempre, lo bien lo dijo Rodrigo, hay material para una segunda mesa de análisis. Esperamos ahora sí poder contar con el maestro Alfredo Trujillo también para tener sus impresiones y aportaciones al respecto. Y bueno, pues a nombre de todos y de Valor Total, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias, Paco. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Saludos.